Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con Juan Mendoza desde los estudios de Palabra de Salvación. Aquí, gracias a Dios, estamos un día más, aunque se nos ha hecho tarde, pero aquí estamos, gracias a Dios. Aquí estamos para cumplir con la asignación que el Señor me ha encomendado para este día. Y en este día vamos a traer una enseñanza y el tema se llama 3 días sin Jesús. Hoy se está celebrando la muerte de Jesucristo y podemos ver en todos los países latinoamericanos que están celebrando la muerte de Jesucristo como que ¿quién soy que se murió? Y te quiero darte una noticia. Eso fue hace 2025 años que pasó. Ahora ya han pasado 2025 años. Jesucristo está vivo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Aquellos que lo han aceptado como Señor y Salvador. Aquellos que han confesado con su boca y han creído en su corazón de que Dios le levantó de los muertos al tercer día. Amén. Entonces, Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso que nos dio el regalo de mandarnos a su Hijo Jesucristo. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Jesucristo ya murió, ya resucitó. Pero hoy, como están ustedes recordando su muerte, yo te voy a compartir una enseñanza que el Señor me permitió preparar para venir a darte un abrazo, para que no te sientas solo, para que no te sientas para que no estés desanimado, sino que vengo a darte palabra de salvación, palabra de ánimo. Vengo a levantarte las manos espiritualmente y vengo a dejarte saber que Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Nosotros le servimos a un Dios de vivos, no de muertos. Dios el Padre, dice en Romanos 10:9, que levantó a Jesucristo al tercer día de los muertos. Así como nosotros también cuando muramos, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, también nos va a levantar a nosotros. Amén. Por eso, en este día te traigo palabras de ánimo, palabras de restauración, palabras que te va a levantar las manos espiritualmente. Amén. Por eso en este día el tema se llama 3 días sin Jesús. Entonces estos 3 días tú le sirves a un Salvador que murió hoy. Yo le sirvo a mi Señor y Salvador Jesucristo, que murió y que Dios lo resucitó al tercer día. Pero eso fue ya hace 2025 años. ¿Y por qué te digo 2025 años? Porque la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos para traerte esta enseñanza y vamos a hacer una oración. Amén. Van a ser solamente 3 días que te voy a explicar. Amén. Y que sea el Espíritu Santo, el cual dijo Jesucristo cuando estaba vivo: rogaré al Padre para que os mande a otro consolador. Ese es el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Juan 14:26 y también sigue hablando Jesucristo en Juan 15:26, que el Espíritu dice que rogará al Padre para que os mande al Consolador, al Espíritu Santo, el cual proviene de Dios. Amén. El Espíritu Santo proviene de Dios. Acuérdense que Dios es Espíritu. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración primeramente. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día, Señor. Gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo para que muriera por nosotros y que tú le resucitaste de los muertos, Señor. Y por medio de esa sangre, Señor,
nos limpias de todo pecado para poder entrar al trono de tu gracia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que te glorifiques en esta noche, Señor, que el Espíritu Santo sea tomando mis labios, Señor, mi intelecto, Señor, y todo mi ser, Señor, para glorificar y glorificar tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, reprende, Señor, todo lo que quiera impedir que tu palabra sea recibida por los hermanos y hermanas que están allá afuera y aún los amigos que no te conocen, Señor. Reprende, purifica también los aires aquí, Señor. Saca todo lo que no es tuyo, Señor, de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, manda una legión de ángeles, Señor, para que estén aquí alrededor de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y permite que el Espíritu Santo sea el que hable a nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder atesorar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, amigos, todos los que nos están visitando, si quieres compartir este mensaje, compártelo a aquella persona que no conoce de Jesús. Hoy te voy a presentar el tema 3 días sin Jesús. A ver cómo fue que se sintieron esos discípulos de Jesucristo. Cómo se sintieron esos fariseos y escribas. ¿Será que estaban contentos porque habían matado al Señor Jesucristo? Vamos a ver ahora cómo nosotros nos estamos sintiendo en estos momentos. Aquellas personas que creen que Jesús se murió hoy, te vengo a decirte que Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Amén. Entonces, te invito a que vayas conmigo al libro de Mateo 16, 4. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Mateo 16, 4. Y después nos vamos a ir a los versículos donde vamos a ir día por día. Vamos a ir supuestamente el viernes, el sábado y el domingo, porque fueron 3 días sin Jesús. Amén. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en esos momentos. Amén. Te invito a que vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre. Amén. Gracias al Padre por su Hijo Jesucristo. Amén. Que Él es el principal en este día. En este día vamos a estar hablando de Jesucristo y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos espirituales y que abra nuestros oídos espirituales para poder atesorar esa palabra. ¿Viste? Aquí se cree en el Padre, se cree en el Hijo, pero le servimos al Dios de Jesucristo, como dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder aprender la palabra del Señor. Esta palabra la tenemos que atesorar en nuestro corazón, porque así el Espíritu Santo nos va a hacer recordar esta palabra. Amén. Que Dios los bendiga a todos los que están llegando y vamos a leer esta palabra que se encuentra en Mateo 16, 4. Y para los que vienen llegando, el tema se llama 3 días sin Jesús. Así es como se llama el tema. 3 días sin Jesús. Y dice la palabra de Dios: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Quién se fue? Este fue Jesús, que le estaban pidiendo señal, que diera una señal para que les mostrara que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Pero mira cómo empieza esa en el versículo 16:1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal
del profeta Jonás, y dejándolos se fue. ¿Cuál fue esa señal del profeta de Jonás? ¿Se acuerdan que Jonás dice que se lo tragó una ballena, dice, o dice que un pez grande? ¿Cómo le dirá? Dice que a Jonás se lo tragó un pez. Eso es lo que dice, creo que eso es lo que dice, ¿verdad? Y dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y esa era la señal de que se les será dada a estos hipócritas, fariseos y saduceos. Y nosotros conocemos cuál fue esa señal de que Jesucristo dijo que murió y Dios le resucitó al tercer día. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces aquí, este es un camino por fe que tenemos que creer lo que la Biblia nos enseña. Amén. Pero en este día yo te voy a invitar para que veamos cómo fue ese día. Ahorita solo les traje esta cosa para que vean que hay muchas personas que siguen a Jesucristo solamente por las señales, por lo que Jesucristo puede hacer. A Jesucristo una vez les dio de comer y al día siguiente le siguieron. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Ustedes me siguen por el pan que les di. Nosotros no debemos seguir al Señor Jesucristo por las cosas que Él nos puede dar. Le tenemos que seguir porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Hacia quién? Hacia el Padre. Porque dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Por eso es que nosotros tenemos que seguir a Jesucristo. Y Jesucristo es el que nos enseña el camino para llegar al Padre. Ya se los he dicho antes. Este es el Padre y este es el Hijo. No puedes quitar al Padre de la escena y quedarte solamente con el Hijo. ¿Ok? Porque Jesús dijo en Juan 8:16, y no soy yo solo, sino yo y mi Padre, el quien me ha enviado. Amén. Eso lo podemos encontrar en Juan 8:16. Pero vamos a ver lo que dice ahora, que nos vamos a meter ya al tema, al primer día. ¿Ok? Vamos a irnos a Mateo 27:50. Mateo 27:50. En ese mismo libro, Mateo 27:50. ¿Ok? El mensaje de hoy es corto, pero es un mensaje que va a estar completo para que sepamos qué fue lo que pasó esos 3 días, cómo los discípulos, los seguidores de Jesucristo se sentían. ¿Será que se les había acabado la esperanza? ¿Será que se le mataron al Salvador, al que los venía a rescatar? Cuando miraron en la cruz al Salvador, ¿será que sus esperanzas se le acabó? Dice Mateo 27. Mateo 27 y el versículo 50. Día 1, si quieres apunta, día 1, día de dolor, va a ser el título del primer día, día de dolor. Y vamos a leer Mateo 27, 50 al 54. Dice así la palabra. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rascó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Viste? Aún los centuriones romanos confesaron y creyeron de que Jesús era el Hijo de Dios. Eso fue lo que ellos confesaron. Pero vamos a leer poquito a poquito. Dice ahí que ¿qué fue lo que miraron
sus discípulos cuando estaba Jesús en la cruz? ¿Qué es lo que estás viendo tú cuando se te cierra una puerta? ¿Será que estás viendo a Jesucristo crucificado, que ya se te murieron las esperanzas? Que ya ese milagro que tú le estás pidiendo al Señor no va a venir a hacerse realidad ese milagro, porque estás viendo a Jesucristo que está crucificado en una cruz, muerto. Eso fue lo que miraron los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Jesucristo. Miraron a su maestro que estaba crucificado. Miraron a su ¿qué? A su Salvador, el que supuestamente los iba a salvar de las manos de los romanos. Dice, miraron a su maestro, miraron su esperanza que tenían en él, que se había muerto. Miraron a su amigo que estaba crucificado. ¿Cuántos de ustedes nos ponemos en el papel de Jesús? ¿Cuántos nosotros, si nos ponemos en el papel de Jesús, vamos a ver que le dan la vuelta a Jesús? Ya Jesús se murió. ¿Qué fue lo que hicieron todos? Se fueron a esconderse. ¿Por qué? Porque se les acabó la esperanza. Aunque nos quede la única alabanza, dásela al Señor. Aunque ya no tenga fuerza de seguir en los caminos del Señor, dile: Señor, Padre, me siento débil, me siento como que ya no quiero seguir, pero eso es porque te estoy viendo en la cruz crucificado y se me ha olvidado que ya tú no estás en esa cruz. Tú fuiste a sufrir esa cruz por mí, te hiciste maldito en esa cruz por mí para perdonarme mis pecados, porque el que moría en la cruz eran las personas malditas y las ponían a la entrada de la ciudad para que todo el que entrara a esa ciudad los mirara, que si hicieran algo malo, así van a terminar. La muerte en la cruz era lo más malo que había. Era lo más malo. Y a Jesucristo le dieron lo más malo por ti y por mí. Dice que fue contado con los malos, pero Él se hizo malo para llevar nuestros pecados, para que por medio de esa sangre y esa muerte nos redimiera de los pecados. Pero a veces nosotros no valoramos el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Lo miramos crucificado, dice, se nos murió nuestra esperanza. Jesús no me responde porque ya está muerto. Y le dan la espalda a Jesús y se van. Así se sintieron muchos que miraron a su amigo, miraron a su maestro, miraron a su Salvador, y todos se fueron. Cuando fueron a coger preso a Jesús, se escandalizaron y huyeron. Uno de los apóstoles, Pedro, dijo que él daba su vida. ¿Cuántos de nosotros nos hacemos los cristianos enfrente de los otros cristianos y cuando viene una persona a hablarnos de un versículo, salimos huyendo? Entonces, Pedro lo negó. ¿Cuántos de nosotros estamos negando a Jesucristo en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros con nuestros hechos, con nuestras actitudes, le estamos dando la espalda a Jesucristo? Y Jesucristo te está viendo. Por eso en este día, muchos se les acabó la esperanza porque miraron a un Jesucristo crucificado. Pero Jesucristo no se quedó ahí. Jesucristo lo metieron en una tumba y al tercer día resucitó. No resucitó por sí mismo. El Padre lo resucitó. ¿Estamos entendiendo? Romanos 10:9, acuérdate siempre de ese versículo. Romanos 10:9 nos deja saber que el Padre le levantó de los muertos. No se quedó en la tumba. Eso fue lo que pasó en el primer día. En el primer día se murieron las esperanzas de todos. Por eso cuando a ti te esté yendo mal, no pierdas tu mirada.
Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No quitemos la mirada de Él, que porque por medio de Él es el que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro Salvador. Entonces, pero la gente se puso triste porque lo miraron muerto en esa cruz. ¿Te has imaginado a Jesús? ¿O te lo imaginas así, un rubio bonito de ojos azules y con unas espinas y que no lo están pullando mucho? No, a Jesucristo dice que lo desfiguraron, le escupieron en la cara, le pegaron golpes y le decía, ¡pum! Adivina quién te pegó. Todo eso sufrió por ti y por mí. Y nosotros nos ponemos y nos enojamos por cualquier cosa que nos hacen en la iglesia. Porque te quitaron una silla, te enojas y te vas de la iglesia. Y Jesucristo que le pegaron, le escupieron, le dieron latigazo. Cada vez que le damos un latigazo, dice que la carne salía porque esos látigos tenían como acero ahí. Y cuando le pegaban, arrancaban los pedazos de carne. Todo eso sufrió Jesucristo. Y le vas a dar tu espalda ahora en este tiempo. ¿Sabes por qué le damos la espalda? Porque tú tienes un Jesucristo crucificado todavía. Crees que el Jesucristo tuyo está crucificado y por eso te apartas. Por eso no quieres hacer la voluntad del Señor. Porque crees que tienes un Jesucristo crucificado. Pero Él no se quedó en la cruz. Dios el Padre lo levantó de los muertos. Ese fue el primer día. Todos lloraron la muerte de Jesucristo. Todos lloraron. Me imagino que todos andaban recordando los milagros que Jesús andaba haciendo. Se acordaban de cuando libertó al ganadero, cuando oraba por los enfermos, cuando oró por el ciego, cuando oró por el que le pusieron por el techo y se levantó el inválido. Yo creo que todo eso se pusieron a recordar. Pero gracias a Dios, que no nos pongamos tristes. Hoy viernes, supuestamente la gente está triste. Y lo anda ahí recordando y llorando y cargando un muñeco para arriba y para abajo, recordando que Jesucristo, que ese Jesucristo, no, eso ya pasó. Pero entonces aquí yo te estoy dando una cachetada espiritual para que recapacites, para dejarte saber que eso ya pasó hace 2025 años. Eso ya pasó. Eso fue el primer día. La gente perdió sus esperanzas. No pierda la esperanza. Jesucristo no es un pedazo de yeso que está en una cruz. Ese no es el Jesucristo que yo le sirvo. El Jesucristo que yo le sirvo está a la diestra del Padre. Está intercediendo por mí y por ti. Ya no lo veas en una cruz. ¿Cuántos de ustedes andan con una cruz aquí y dicen, ando a mi Cristo aquí? No, Jesucristo ya no está crucificado. Yo antes lo andaba hasta en una ancla, una cruz con una ancla para que se fuera al fondo del mar. Mira qué cosa. Así lo andaba yo. Pero como en ese tiempo yo no tenía conocimiento, no miraba las cosas. Ahora el Señor me ha dado visión espiritual. Jesucristo ya no está en la cruz. Ahora hay cristianos que dicen andan en la cruz, pero sin Jesucristo ahí, porque Él ya no está en la cruz. Pero ¿sabes qué andas tú? ¿Sabes qué significa esa cruz? Esa cruz significa como que anduvieras ahorita una silla eléctrica o que anduvieras una inyección letal. Si Jesucristo hubiera estado en estos tiempos, ¿cuál es la peor muerte que hay ahorita? Una silla eléctrica. Ahora, en otro estado se puso otra muerte, que es 3 soldados que disparan con balas a matar a la persona. Esa es la otra. Te vas a poner ahora una pistola.
Si Jesucristo viniera en estos tiempos, anduvieras aquí guindado en una cadena, una pistola. Entonces, aprende qué significa la cruz. ¿Será que Jesucristo nos dijo que anduviéramos con una cruz colgada? No. En la cruz, Jesús dio su vida por nosotros. Eso es lo que debes de acordarte. ¿Ah? ¿O es que tienes una cruz para espantar a los demonios? Te reprendo en el nombre de Jesús. Y le vas a enseñar la cruz. Así como en las películas, los Dráculas que vienen y le enseñan la cruz para que los Dráculas se vayan. ¿Ah? O hacen las cruces para espantar a los demonios. No. ¿Sabe qué es lo que espanta a los demonios? No es en la cruz. No es persignarte que espanta a los demonios. Es el poder y la autoridad que Jesús nos da. Cuando Jesús murió y resucitó, dice que Él se le presentó a los discípulos y les reprochó su incredulidad. Y les dice que les dio autoridad para reprender demonios, para poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos resucitaran. Pero mira, ahorita estamos en el primer día cuando Jesús murió. Pero vistes, me estoy adelantando a lo que Jesús nos ha dado ese poder y autoridad. Pero nosotros como cristianos solo andamos buscando solo queremos hablar en lenguas. ¿Crees que el hablar en lenguas es que tienes el Espíritu Santo? No. Tener el Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas. Tener el Espíritu Santo es tener los frutos del Espíritu Santo. Pero lo que andamos buscando es hablar en lenguas, hablar en lenguas. Yo tengo amigos, conocidos, que tienen una iglesia y ponen a la congregación a oír, vamos a orar en lenguas. Enrueden la lengua, les dice. Eso no es espíritu, eso es un espíritu de confusión que les está metiendo. Y Dios le va a pedir cuentas a él. Cuando tú quieres recibir del Espíritu Santo, pídeselo. Si todavía no lo has recibido, pídeselo. Pero no estés buscando eso en hablar en lenguas. Recibe el poder que Dios te ha dado. Pídele al Señor, Señor, dame poder para poder poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanos. Señor, dame poder para poder reprender a los endemoniados. Señor, dame poder que si me llegan a echar veneno en una bebida, que yo me la tome y que los enemigos vean que yo me la tomé y que no me pasó nada. Eso es el poder que Dios puede derramar en ti, pero no solamente en las lenguas. Jesús le reprochó a sus discípulos porque eran incrédulos. Estamos en el primer día. Por eso esto no es de estar cargando un santo y caminar, y se ponen a llorar y se ponen a dar golpes de pecho y dicen la oración del yo. No. Ya es tiempo de recapacitar. Ya es tiempo de creer que Dios mandó a un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Eso fue lo que Jesús nos vino a enseñar. Esas fueron las palabras que Jesús nos vino a hablar en Juan 12, 48 al 50. Las palabras que yo hablo no son mis palabras, son las que el Padre ha puesto en mi boca. Y todo lo que Jesús hablaba era porque Dios se le había dicho qué es lo que tiene que hablar. Ahora, espero que ya este primer día estés recapacitando un poco y que no te pongas triste todos los años, porque vas a la iglesia una vez al año para recordar que a Jesús lo mataron un viernes. Oh, no, vas a ir ahora en diciembre también cuando va a nacer. Entonces, en diciembre nace y ahorita, y en abril lo matan. En diciembre nace y en abril lo matan. Y vuelve otra vez en diciembre, nace y en abril lo matan. Por eso siempre Jesús es el niño chiquito que ponen en diciembre.
chiquito y ya grande. Pero has dejado que Jesucristo crezca en ti. Has dejado que Jesucristo crea. Dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Es Jesucristo. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? En abril lo matan. En diciembre nace. En abril lo matan. En diciembre nace. Entonces tú tienes un Cristo que no ha crecido. Deja que Jesucristo crezca en tu vida. Llega a la estatura del varón perfecto. Pide la mente de Cristo. Porque si nosotros le pedimos a Dios la mente de Cristo, va a ser fácil. Porque cuando quieras hacer algo, tienes la mente de Cristo y tienes el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos va a redarguir cuando estemos haciendo algo malo. Entonces este es el primer día. No te pongas más triste. Ese Jesucristo que está en la cruz, ya no está en la cruz. No pierdas tus esperanzas. Jesucristo está vivo. Dios lo levantó de los muertos. Ahora vamos a pasar al segundo día. ¿Ok? Vamos al segundo día. Vamos a irnos a Mateo 27, 62. ¿Ok? Este es el segundo día. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el segundo día. Dice así. Ahora, en esos versículos que te leí, hay algo muy poderoso. Que fue cuando Jesucristo, dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Fue el primero que resucitó. Pero mira qué fue lo que pasó en el 52. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después, esto fue después, al tercer día, que Jesucristo resucitó. Dice, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Viste? Eso fue al tercer día cuando Jesucristo resucitó. Después resucitaron los otros y se le presentaron a sus familiares. Si no lo quieres creer, pues no lo creas, pero ahí está en la Biblia. Mateo 27, 53. Dice, después de la resurrección de él. ¿La resurrección de quién? De Jesús. ¿Quién fue el primero que resucitó de los muertos? Jesús. Pero ¿cómo es posible que los muertos resucitaron y Jesús no resucitó a Lázaro, que ya estaba envuelto? Ah, eso sí lo crees, pero aquí esto no lo crees. ¿O era que no le habías puesto atención? Ah, ¿viste las cosas grandiosas que Dios nos permite aprender cuando leemos su palabra en espíritu y en verdad? No en la carne. Porque yo no te vengo aquí a traer un mensaje de la carne. Te vengo a traer un mensaje recibido de Dios. Porque Dios es el que nos abre el entendimiento. Por eso al principio del mensaje le pedimos a Dios que el Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros oídos espirituales. Y cuando estemos leyendo podamos entender lo que estamos leyendo. Y el Espíritu Santo te va a dar convicción de lo que estamos leyendo. Vamos para el segundo día. Dice, al día siguiente, ¿viste? Este es otro día. Este es el día número 2. ¿Qué pasó en el día número 2? Hubo silencio. Ya no hubo más milagros. Ya no hubo nadie que anduviera predicando. Ya no hubo nadie que anduviera sanando a los enfermos. Ya no hubo nadie que anduviera sanando a los endemoniados. Ya no hubo nadie que caminara sobre las aguas. ¿Saben lo que miraban? Miraban una tumba con una piedra. Vamos a leer y después te explico. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿quién es el engañador? Mira cómo le decían a Jesús, y a ti porque te dicen gordo, gorda, flaca, fea, te vas de la iglesia.
Y mira lo que le dijeron a Jesús. ¿Sabes qué me han dicho a mí? A mí me han dicho hereje, me han dicho mundano, me han dicho, ¿cómo es que le llaman? Me han dicho todas las cosas malas. Me han dicho fariseo, hereje. Todo eso me han dicho. ¿Por qué? Porque les vengo a predicar lo que está escrito. Porque no predico lo que ellos hablan de su propio entendimiento. Yo predico y hablo lo que está escrito. Yo no ando hablando por mi propia opinión o mi opinión, que esto es lo que yo creo y eso es lo que ustedes tienen que creer y tienen que decir amén. No. Por eso es que me llaman hereje. Por eso es que me llaman fariseo. No me acuerdo la otra palabra, cómo es que me dicen. Pero mira, a Jesús le dijeron endemoniado. A Jesús le dijeron engañador también. Anatema, me dicen a mí. Eres un anatema. Me dicen anatema, me dicen mundano, me dicen hijo del diablo. ¿Por qué? Porque predico lo que está escrito. ¿Ah? Si tú te quieres llevar bien con toda la gente, predícale lo que ellos quieren escuchar. Y vas a ver que todo mundo te va a querer, hasta te van a invitar a las iglesias. Y si predicas de cómo hacer dinero, te van a traer siempre para que vengas a predicar cómo sacarle dinero a las ovejas. Pero ustedes saben que yo no predico de dinero. Yo predico la palabra de Dios. Recibid por gracia esto, por gracia lo doy. El obrero tiene su salario, pero el que me paga a mí es Dios. Tocando a otras personas, dándome trabajo. Eso es como yo recibo el pago de Dios. Pero no estar cobrando, no ponerme una tarifa como prostituta. Ok, le voy a ir a predicar a su iglesia, por tanto, como que si yo fuera un prostituto que voy a cobrar por ir a predicar. ¿Cuántos pastores y evangelistas están allá afuera que te dicen, hermano, usted puede ir a predicar? Sí, pero tengo una tarifa de $1,000. Eso es lo que te dicen. ¿Estás entendiendo? Aquí hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y si el Señor te quiere bendecir, pues gloria a Dios. Pero no te pongas un precio como las prostitutas. Y no estoy hablando mal de las prostitutas, porque hay prostitutas que tienen que prostituirse para vivir. Pero a veces las prostitutas tienen mejor vida de que aquellos que trabajan en un trabajo normal. No estoy hablando ni las estoy criticando. Ustedes sigan haciendo lo que ustedes quieran. Yo aquí no vengo a criticar a nadie, solo las estoy cogiendo a ustedes como un ejemplo, porque hay cristianos que se comportan peor que las mujeres de la vida fácil. Espero que me entiendan, y si hay alguna mujer de la vida fácil que me está viendo, no se vaya a ofender. María Magdalena era una mujer de la vida fácil, pero ella se arrepintió. La otra mujer que tenía 5 maridos y el que tenía no es de ella, también se arrepintió. Por eso el Señor aquí llama a todos aquellos que son pecadores, que vengan y que se arrepientan, y por medio de Jesucristo van a ser salvos. Yo era malo, todavía sigo siendo malo, porque si hay uno que dice que es bueno, hace o no miente, hace a Dios mentiroso. Y aquí como le estaban llamando a su hijo, engañador. ¿Viste? ¿Estamos entendiendo? No se me vaya a ofender ninguna mujer o ningún hombre que es prostituto o prostituta. Aquí está hablando el Señor, como dicen, a calzón quitado. Así hablo yo. Yo no te voy a venir acá a decirte una palabra, oh hermanito, mire hermanito, es así como usted tiene que hablar. No, yo vengo aquí a hablar a calzón quitado. El sí, sí, el no, no. Yo no vengo aquí a endulzarte el oído. Si a ti no te gusta como yo predico, vete así como muchos se han ido. Bórrame de tu teléfono, bórrame de tus grupos y de todo si no te gusta como yo hablo. Pero esta es la manera que Dios me usa a mí para predicar. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? No es lícito que te acuestas con la mujer de tu hermano. ¿Y qué le costó a Juan el Bautista? La cabeza.
Pero si tú quieres ser un cobarde, una cobarde, pues sé tú. Yo voy a hablar lo que el Señor pone en mi boca, tal como que hable. Porque a veces ustedes les hablan con palabras sencillitas y no entienden. A veces necesitan el látigo para que entiendan. Sigamos con el día número 2. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, ¿nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis, una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces pusieron, en la cueva pusieron una piedra, y en otro de los libros dice que pusieron hasta un sello. Ahora, yo no le sirvo a un Salvador, a un Señor que está en la cueva. Yo no le ando sirviendo a ese Señor y a ese Salvador. Yo le sirvo a mi Señor y mi Salvador Jesucristo, que el Padre al 3er día le levantó de los muertos. El Padre mandó a un ángel para que removiera la piedra. Ahora, ¿cuál es la piedra de tu impedimento para venir a los pies del Señor, arrepentida o arrepentido? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú vengas a buscar de Jesús? ¿Será que tú eres el que estás en una cueva? ¿Será que tú eres el que estás en la cueva y el Jesús que le servimos está tocando, como les traje el mensaje anterior? He aquí estoy y abro, ve y toco la puerta. El que me abre, entraré a él. ¿Será que tú estás en la cueva? Pero tú eres el que tienes que quitar esa piedra que no te deja seguir adelante, esa piedra de que no puedes seguir un pie más arriba para seguir buscando del Señor. ¿Cuál es el obstáculo que está en tu vida para que salgas de esa cueva espiritual que estás? Cuando Jesús murió, los discípulos, los apóstoles, estaban todos escondidos. Estaban con miedo. Tenían miedo de salir porque no sabían qué le iban a hacer los judíos. Y a Jesús lo seguía mucha gente. ¿Será que tú también estás asustado? No quieres ir a la iglesia, no quieres escuchar de Dios, no quieres. Mira, hoy no puse aquí el hashtag. Hoy no puse nada de eso, eso lo puso el título. Y que le llegue el mensaje al que Dios se lo quiera mandar. Hoy no puse nada de eso. Porque los tenemos ustedes mal acostumbrados. No, hoy todos ustedes están aquí por voluntad propia. Porque quieren escuchar palabra de salvación. No conmigo, sino palabra de salvación que el Señor esté hablando por medio de mi boca. Por eso el programa se llama Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Yo no soy la salvación. Yo te traigo el mensaje de salvación, que es la palabra de Dios, que es el verbo de Dios, que es el logo de Dios. Eso es lo que yo te traigo. ¿Viste? El verbo de Dios es lo que yo te traigo. La palabra de Dios es lo que yo te traigo. Esta es la palabra de Dios, el manual que nos dejó escrito. Pero ustedes nunca habían escuchado así un mensaje, ¿verdad que no? ¿Cómo que el hermano en vez de estar predicándome un mensaje para estar llorando que Jesucristo murió? Sí, ya murió y resucitó. Ahora Él se está gozando y Él se goza junto a los ángeles. Si tú le entregas tu corazón al Señor y no le estás sirviendo y le entregas tu corazón al Señor, dice que los ángeles se gozan, hacen fiesta.
Por eso, si tú quieres que se haga fiesta allá arriba, entrégale tu corazón al Señor Jesucristo, que por medio de Jesucristo vas a poder llegar al Padre. ¿Viste? ¿Qué pasó en el segundo día? Jesús estaba en la tumba. Al Jesús que yo le sirvo, ya no está en la tumba. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Por quién intercede? Puede ser que yo le haya fallado al Señor. Le fallé al Señor. Le di una trompada a aquel tipo porque me enojó y le rompí el labio, le rompí la nariz y tal vez fui preso. Pero le di su merecido. Y entonces yo en la cárcel, Señor, perdóname, porque le rompí la nariz, le rompí la boca a este tipo. Perdóname, Señor. Y el Señor me perdona y me limpia y vuelvo a seguir adelante. ¿Viste? Le pegué, le rompí la boca, pero tuve una consecuencia que pagar, que me metieron preso. Estoy dando un ejemplo, no te vayas a ir a andar hablando ahora que estuve preso. Te estoy dando un ejemplo. Así como Jesucristo nos daba las parábolas, nos daba las alegorías, así mismo te estoy enseñando a ti para que entiendas, para que salgas de esa cueva. ¿Cuántas personas conocen del Señor, hablan del Señor y cometen cosas que a Dios no le agradan? Y el diablo está ahí en su corazón diciéndole, Dios no te va a perdonar. Pero es que si vas directamente a Dios, Dios no te va a escuchar. Porque estás sucio, estás de pecado. Y lo impuro no puede estar en la presencia de Dios. Por eso Dios el Padre nos dio a su Hijo, para que por medio de esa sangre nos cubra de todo pecado, nos limpie. Pero tienes que pedirle perdón. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname porque te fallé. Límpiame con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo para poder entrar en el trono de tu gracia. Y entonces, lo que le pidas al Padre en mi nombre, dijo Jesús, Él lo hará. Pero no puedes irte al Padre directamente. ¿Cuánta gente en las iglesias le oran al Padre? Y Jesús no nos enseñó a hacerle así. Cuando le ores al Padre, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará. Se le pide al Padre en el nombre de Jesús. Aprende a orar. Aprende a orar como nos enseñó el Señor Jesucristo. No es que tú sigues la doctrina de Jesucristo. Nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles y la doctrina que predicó Jesucristo. Por eso Pablo en todas las cartas, cuando empezaba una carta que iba a escribir a las diferentes iglesias, decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, honrando al Padre, y después pone a Jesucristo. Son cosas, palabras que el Señor nos está dando fresca para que escuches. Este es el segundo día. Jesús, la gente lo miraba en la cueva, pero a veces ponte tú, que eres tú el que estás en la cueva, que no quieres salir. Quita esa piedra, quita ese obstáculo. Y cuando Jesucristo toca, dile, heme aquí, Señor, perdóname, Jesús, límpiame con tu sangre, para poder entrar al trono de la gracia con Dios. ¿Qué más dice? En el segundo día era un día de silencio, como les dije al principio. Era un día que no había prédica en las calles, porque los cristianos, los seguidores de Jesucristo, estaban escondidos. Estaban en las cuevas, estaban escondidos. ¿Sabes cómo se comunicaban? Con un pescadito para que supieran que ahí viven ellos. Porque los andaban persiguiendo. Más adelante está Pablo que anda persiguiendo para meter presos a los cristianos, a los seguidores de Jesucristo. ¿Qué más pasaba? Ya no habían milagros. Cuando tú tienes a un Cristo en la cueva, no va a haber milagros. Si tú crees que Jesús sigue enterrado en esa cueva, no va a haber milagros.
porque hay que tener fe. Tampoco va a haber palabra. Ya no andaba nadie predicando en las calles. Hasta después de la resurrección, que Jesucristo les mandó que fueran a predicar y que empezaran desde Jerusalén, y por eso al que creyere y fuera bautizado será salvo. Por eso vemos a Pedro que empezó a predicar con poder y autoridad, y el primer día dice que se convirtieron 3,000 y fueron bautizados. ¿Pero por qué? Porque se llenó del Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros le pedimos a Dios que nos llene de ese Espíritu Santo? Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me llenes del poder del Espíritu Santo. Bautízame con el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a la iglesia? Vamos a la iglesia para sentarnos, platicar con tu vecino, que aquí, que allá, y ya viene el pastor y te pones a orar. Hipócrita. Cuando llegues a la iglesia, olvídate del que esté al lado tuyo. Y si tú crees que ellos te van a hablar, híncate para que veas que te estás en reverencia en la casa de Dios. O aléjate allá solo. ¿Sabes cómo te puedes alejar de ellos para que no te platiquen en lo que estás antes que empiece el servicio? Ve al altar de Dios. Acércate al altar de Dios. ¿Cuántos cristianos han perdido eso? Que ya no van al altar de Dios. Ya no se acercan al altar de Dios. Se quedan sentados en su silla. Yo le estoy pidiendo al Señor que me permite llegar temprano para poder ir al altar de Dios. Pero a veces mi trabajo me lo impide. Y llego en el momento. Pero llego con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Y si tú vas con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor, Dios te va a bendecir, te va a llenar, no va a permitir que salgas igual que como entraste. Ese fue el segundo día. Y hay veces que no escuchamos la voz de Dios, que decimos, Dios me ha abandonado. Mira, si yo me pongo, ¿tú crees que ahorita para empezar el versículo, tú crees que el diablo no me ataca en la mente para decirme, nadie viene a escuchar mis mensajes? Nadie escucha lo que tú me das, Padre. ¿Será que yo estoy haciendo esto en vano? ¿Será que no hay ni una sola persona que esté conmigo escuchando, pasando esta hora que en vez de estar viendo televisión o descansando después de un día largo de trabajo, irme a dormir, irme a descansar, estoy aquí predicando? Señor, ¿será? Ya no quiero predicar. Eso es lo que me mete el enemigo en la cabeza. Pero ese es el desánimo. Y a veces tenemos que sacar todas esas cosas que están impidiendo que hagamos la voluntad del Señor. Yo voy a cumplir con la asignación que Dios me dio por medio del Espíritu Santo y voy a venir aquí a hablar lo que Dios me dio. Porque si no hablo lo que Dios me dio, después Dios me va a pedir cuenta. Ahora, Dios les va a permitir a cada uno de ustedes que esta palabra llegue a ustedes. Hay hombres y mujeres valientes que se quedan hasta el final a escuchar el mensaje. Hay otros que vienen, el hermano Juan, el que me dijeron que era un blasfemo, el que me dijeron que era un, ¿cómo que se dice? Un anatema, el que me dijo que anda hablando cosas. Yo hablo lo que está en la Biblia. La cosa es que tú hablas cosas que no están en la Biblia. Por eso es que no crees a lo que yo te enseño. Porque la palabra de Dios choca con lo tuyo que hablas sin fundamento en la palabra del Señor. Por eso es que la palabra que Dios habla por medio de mi boca va acompañada con esto, con la palabra del Señor. Porque yo no ando hablando si no está escrito. Yo no le aumento una palabra o digo que rojo significa azul. Yo no ando diciendo eso. Yo hablo lo que dice, como dice Lucas 10:26. ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito en la ley? Eso es lo que yo ando hablando. Por eso es que choca y me dicen anatema,
fariseo, escriba, y no saben qué es lo que significa eso. Ustedes andan hablando lo que los fariseos andaban diciendo de Jesús y no se han dado cuenta todavía, porque Jesús nunca dijo lo que lo acusaban los fariseos. Vete a ver de qué lo acusaban los fariseos, qué era lo que los fariseos decían que Jesús era. Y no era Jesús diciéndolo, eran ellos. Y ustedes son los que andan hablando. Los enemigos de Jesús hablaban cosas que Jesús no andaba hablando. Y ustedes son los que andan hablando lo mismo de los fariseos, que Jesús nunca ha dicho. Por eso lo querían apedrear varias veces a Jesús. Pero Jesús nunca había dicho lo que los fariseos andaban diciendo. Pero ustedes le creen a los fariseos, a los enemigos de Jesús, y eso es lo que andan ustedes confesando acerca de Jesús, quién es. Vete a leer la Biblia para que tú veas. Y mira quién es el que anda hablando, si es Jesús o es ellos los que andan diciendo. Estamos en el día 2. Hay veces que Dios no habla, pero Él sigue obrando. A veces Dios está en un momento de silencio, que no nos va a hablar, pero es porque quiere ver la actitud que nosotros vamos a tomar. Dios sabía lo que Job iba a hacer al final, porque Dios confiaba en Job. Hay una parte en el Antiguo Testamento que dice que si Dios volviera a destruir la tierra, dice que a Job y a otros 2, dice que a ellos 3 no los va a destruir, que los mantuviera a ellos 3. No me acuerdo cuáles son los otros 2, pero ahí está en la Biblia. Ese fue en el día 2, ¿ok? Lo que estamos hablando. Ahora vamos a ir para el día 3. El día 3 es el día de la esperanza. El día 1, ¿qué fue? El día del dolor. Hoy viernes es un día de dolor, pero ahora ya estamos a sábado. Ahora el sábado es un día de silencio, donde no se escuchó más a un predicador en las calles. Ya no andaba Jesús predicando en las calles. ¿Sabes dónde estaba Jesús? Estaba en la cueva, con una piedra. Pero muchas veces nosotros somos los que estamos en la cueva y tenemos una piedra que nos está impidiendo salir de ahí. Y Jesús toca. Si tú le abres, Él te va a abrir. Ve, Él va a entrar a tu vida. Ahora, vamos para el tercer día. Se llama el Día de la Esperanza. Es el domingo. El primer día de la semana fue cuando Jesús resucitó. Dios el Padre lo resucitó. Acuérdate de eso siempre. Dios el Padre lo resucitó. No fue Jesús que se resucitó solo. Fue el Padre que lo resucitó. Romanos 10:9. ¿Ok? Para que se te salga ese dogma que tienes. Sigue diciendo, ahora en el día 3, dice, Mateo 28, mira lo que dice, pasando el día de reposo, el sábado, el día de reposo, ¿verdad? El día de reposo, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es domingo, primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y dio miedo. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho.
Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Ok? Porque pudiéramos continuar bastante cosas que siguen. Pero como ahorita solamente les estoy hablando de la muerte, sepultura y resurrección, Jesucristo resucitó. Ahora dice, la piedra fue removida. Por eso si hay un obstáculo en nuestra vida, así como a Jesucristo le removieron esa piedra, clámale a Dios en el nombre de Jesús y pídele, Padre, en el nombre de Jesús, remueve cualquier piedra que esté en mi vida de obstáculo para que yo pueda proseguir en tus caminos. Saca de mi vida todo obstáculo para que yo pueda salir de esta cueva espiritual que estoy. Elías tuvo miedo, le tuvo miedo a una mujer que andaba matando, que lo quería matar, y se fue a esconder a una cueva. Y el ángel se le presentó y le trajo una torta. Y después le dijo, come, que camino largo te espera. Y después en el silbo aplasivo vino el Señor. Creo que fue Elías. Y Elías salió de esa cueva. ¿Qué más? Tal vez tú estás pasando por un viernes de dolor, así como el primer día, que no tienes esperanza, que ya el Dios que tú le servías es un Dios muerto. No, el Dios que nosotros le servimos es un Dios de vivos. Por eso Jesucristo no quedó muerto, no se quedó postrado, como decía la profecía. Dice que al tercer día fue resucitado. Ahora, ¿o será que estás atrapado en un sábado como la cueva? ¿Tienes un viernes de dolor? ¿O estás en un sábado atrapado? ¿Qué día estás viviendo? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos permita estar en el domingo, en ese día de resurrección, en ese día que el Señor ha resucitado y nos ha dado esa vida eterna? Porque cuando tú le aceptas como Señor y Salvador, Él nos da la vida eterna para estar con Dios. Como dice Apocalipsis 3:12. 4 veces dice que vamos a estar ahí con su Dios. Y estamos en Apocalipsis. Ve y lea eso, te lo dejo de tarea. Apocalipsis 3:12 para que escuche que Jesús nos habla de su Dios. El domingo siempre va a llegar cuando tú le clames al Señor, cuando te arrepientas. Por eso, sabes que en otro libro aparece, ¿te acuerdas de Pedro, que te hablé de Pedro al principio, verdad que sí? Y que Pedro le negó 3 veces al Señor Jesucristo. En uno de los libros aparece que Jesús le miró a Pedro y Pedro lo negó. Y ahí fue cuando cantó el gallo. Y en otro de los libros de no sé, creo que es en Marcos o Lucas, la misma escena esta cuando Jesucristo les presentó a ellas, le dijo, ve y dile a mis hermanos y a Pedro, que los espero donde habíamos quedado cuando les dije yo en vida, en Galilea. Pero eso va a ser otro mensaje para otro día. Pero si tú eras una persona que le servías al Señor y te apartaste por cobarde, por negar a Dios, por negar a Jesucristo, por decir a este ni lo conozco y lo maldijo. Si eres una persona que te apartaste de la presencia de Dios y te fuiste a hacer lo que la carne te dijo que hicieras, te fuiste a los vicios, te fuiste a la inmundicia, te fuiste a todo lo malo, a lo más profundo, a lo más malo, así como el hijo pródigo que fue y gastó toda su fortuna en mujeres, en bebidas y en todo, pero al final recapacitó y dijo, volveré a mi padre y seré uno de sus esclavos, porque aún los esclavos de él no son ni esclavos, sino que son siervos, están viviendo mejor que yo. Por eso, si tú eres una persona, el domingo ha llegado a ti en este día. El domingo ha llegado el día de resurrección para darte vida, vida eterna por medio del Señor Jesucristo.
Dice que la ley vino por Moisés y la gracia vino por Jesucristo. Y esa gracia, ese amor inmerecido, es el que Jesucristo te está dando en esta noche. Porque Él resucitó y también quiere que tú resucites de esos pecados. Él te va a perdonar. Pero ¿qué tienes que hacer? Y con esto terminamos. Romanos 10:9. Esto es lo que tienes que hacer. Porque hay muchas personas allá afuera que pecan y el diablo le tiene una cinta en sus ojos y en su entendimiento para que no dejen el pecado. Porque no se quieren arrepentir completamente. Se quieren arrepentir a medias. Y esto no es a medias. Esto es si eres de Dios o no eres de Dios. El que practica el pecado, el tal es del diablo. Eso es lo que dice. Ahora mira lo que dice Romanos 10:9. Y esto es lo que el Señor te está llamando. Así como le dijo Jesús a María, ve y dile a mis hermanos y a Pedro. Asimismo el Señor te está llamando a ti en esta noche, por tu nombre. Ve y dile a mis hermanos y a ti. Ya seas mujer o seas hombre. El Señor te está llamando a ti para que te arrepientas. Y así como Él tuvo un domingo de resurrección, un día de esperanza, el Señor te está dando esperanza en este día para traerte la salvación. Y la salvación es solamente por Jesucristo. En su nombre, Jesucristo, hay perdón de pecado. Y si tú haces la oración de fe para pedirle perdón al Señor, el Señor te va a perdonar, te va a libertar y te va a dar el Espíritu Santo para que te guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad. Leamos el versículo, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso, en este día, mira, terminamos el mensaje y el Señor te quiere dar vida eterna. Y lo que te dice el Señor al final es, ya no vivas sin Jesús. Ya no vivas sin Jesús. Por eso, invita. Jesús está tocando la puerta en tu corazón. Si tú le abres, Él va a entrar y te va a perdonar. Y te va a limpiar de todos tus pecados y de todas tus maldades. Pero tú tienes que hacer fruto de arrepentimiento. Tienes que tomar la cruz. Esa cruz del adulterio. Decirle no. Esa cruz. Pues si eres un borracho, decirle no. Esa cruz de las drogas, decirle no. O cualquier que sea tu cruz que te está impidiendo, vamos a crucificar todas nuestras pasiones, todas las cosas malas. Y le vamos a decir, Señor, te sigo. Iré y suelto todo esto por amor a ti. Te invito a que hagas esta oración para que tengas tu domingo de esperanza. El día de resurrección que Dios te quiere dar a tu vida también. Para que empieces una vida nueva con Jesús. Amén. Esto fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. No vivas sin Jesús. Por eso cierra tus ojos si quieres hacer esta oración de fe. Y ora conmigo. Repite, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con la sangre de tu Hijo, Jesucristo. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú le levantaste los muertos al tercer día. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te pido que hagas de mí el templo, que hagas de mí el templo y que el Espíritu Santo more en mí. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén
y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, Señor. Te presento a todos estos amigos o estos hermanos y hermanas que te conocieron y se apartaron y se han reconciliado también contigo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, te pido que venga esa resurrección a ellos también, Señor, ese perdón, Señor, y esa vida eterna que tú tienes para ellos y para mí. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias por este mensaje que nos diste, Señor. Ahora permite que esta palabra no regrese atrás vacía, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra te la damos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, hermanos, que estuvieron aquí conmigo. Acuérdate, si quieres escuchar este mensaje, se va a volver a repetir aquí en Facebook. Lo parto en 4 pedazos para ponerlo el lunes, martes, miércoles y jueves. Se pone aproximadamente de 20 a 30 minutos por día para que lo escuches por partes. Pero también va a estar en mi canal de YouTube. Si quieres agregarte a mi canal de YouTube, que es tu canal para que escuches Palabra de Salvación, escribe en YouTube Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Y si no te has agregado, agrégate. Allá hay otros mensajes que van a ser de bendición. Amén. Toda la gloria y la honra se la damos al Señor y le damos gracias a Dios por este mensaje que nos permitió predicar. A veces no sé ni cómo empezar, pero gracias a Dios por Jesucristo que rogó que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Y como dijo Jesucristo, que no os preocupéis cuando estemos en situaciones así, que el Espíritu Santo es el que va a dirigir nuestra boca y es el que nos va a enseñar a traer este mensaje. Amén. Toda la gloria y la honra se la damos a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. El tema de este mensaje se llama 3 días sin Jesús. Acuérdate, ya no vivas sin Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y hasta el próximo viernes, que el Señor me siga dando la fuerza para poder seguir aquí estando con ustedes. Que Dios los bendiga. Amén y amén.